Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy tenemos entrevista exclusiva, una entrevista en profundidad, una conversación con el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez. Pero como siempre, antes de comenzar esta entrevista, compartan. Recuerden que es importante para hacer los proyectos y los productos de Bonita Radio virales y que los conozca el mundo entero. Un saludo a nuestro invitado, el profesor, doctor en educación, Eligio Hernández Pérez. Saludos, secretario. Saludos cordiales, muy buen día. También a nuestras audiencias que más allá del archipiélago puertorriqueño, en el Caribe, están en cualquier parte del mundo, la diáspora puertorriqueña. Vamos a conversar hoy sobre educación, precisamente una de las más importantes áreas para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de las comunidades y sobre todo para la diáspora, igualmente para que el país puertorriqueño y los ciudadanos que viven acá entiendan que esa educación también se promueve desde la diáspora. Secretario, empecemos hablando de usted. Usted es un empleado del Departamento de Educación, tiene una especialidad en educación y un bachillerato en ciencias naturales. ¿Ha estado en el departamento desde cuándo? Inicié en el Departamento de Educación en el 1993, reclutado mediante un proceso extraordinario que tiene el Departamento de Educación, que es reclutamiento especial. No tenía la licencia para ejercer como maestro de salud y mediante esta convocatoria pues fui reclutado en el departamento. En el 93. O sea que usted tiene poco más de 7, 17, 27 años en el departamento. Sí, aproximadamente 27 años de experiencia en el Departamento de Educación. ¿Usted pensó que iba a ser maestro? Nunca pensé que iba a ser maestro, siempre me habían indicado en mi casa que siempre uno tiene que tener un plan B. Así que yo me había certificado o había terminado un bachillerato en biología, tomé unos cursos de educación y mi intención era ser tecnólogo médico. No tenía los $5,000 para pagar la escuela de tecnología, desconocía que eran los préstamos estudiantiles, tenía mucho miedo, así que había estado sirviendo de voluntario fuera de Puerto Rico y determino que voy a trabajar durante un año para lograr economizar $5,000, entrar a la escuela de tecnología médica y fui reclutado en el Departamento de Educación y me enamoré de la educación. O sea que ahí pues se quedó y dejó un poco fuera de su vida el proyecto Tecnología Médica. Eso es correcto. Usted entra al Departamento de Educación, me dice, por un reclutamiento especial. En el 1993, el Departamento de Educación inició un proceso de reforma educativa bajo la administración de Pedro Rosselló González, entonces secretario del departamento Víctor Fajardo. ¿Cómo usted vivió aquel momento de la reforma educativa? Ese año específicamente fue sumamente difícil. Yo llego para ser maestro. Le tengo que confesar que era el cuarto maestro que yo llegaba a esa escuela en el mes de septiembre porque la complejidad y los problemas que presentaba la comunidad escolar. Así que llego muy entusiasmado y prácticamente de forma inmediata me encuentro con el proceso de la huelga magisterial de 1993 en contra de la reforma educativa. ¿Estamos hablando de qué escuela y qué región? En la escuela Luis Muñoz Rivera, en la región educativa de Caguas. De Caguas. Como maestro de nuevo nombramiento, entro en un dilema sumamente grande. Si participo o no participo de la huelga. Pregunto a mis compañeros maestros, pregunto a mi supervisor inmediato y me indican, Eligio, usted está en un contrato, usted no es maestro, no tiene licencia, no le conviene participar del proceso porque hay un derecho a la educación, usted no es permanente. Así que yo tomo la determinación de entrar al plantel escolar, aunque había un proceso huelgario, se me permite el acceso. No obstante, esa acción divide en alguna medida
a la facultad entre aquellos maestros que participaban de la huelga y aquellos que teníamos que entrar o que tomamos la determinación de entrar al plantel escolar. Durante ese año, pues, había un poco de animosidad, pero fue subsanada. Y el concepto de escuelas de comunidad posteriormente fue reconocido e inclusive aceptado por el sistema educativo en su totalidad. ¿Usted tenía qué edad en ese momento? Yo tenía 25 años. Okay. Transcurre el proceso de su carrera magisterial desde el salón de clases. ¿Cómo llega y si ha tenido antes de ser secretario del departamento, además de subsecretario bajo Julia Kelleher, otras posiciones de poder en la estructura del departamento? Pues una vez yo inicio como maestro, eventualmente surge un proyecto de certificación de maestros de salud, me certifico como maestro de salud y me otorgan la permanencia. Ya para el año 2001, soy invitado por el doctor César Rey a dirigir la oficina en puestos de confianza de desarrollo escolar. Esta oficina es la que otorgaba becas en el Departamento de Educación, dirigía el proyecto de nivel avanzado y otorgaba las ayudas para viajes educativos de los estudiantes fuera de Puerto Rico. Así que fue mi primera experiencia en un puesto de confianza y dirigiendo una oficina. Después de dirigir la Oficina de Excelencia, que se convirtió en la Oficina de Excelencia Académica porque hubo un cambio legislativo, solicito en unas convocatorias que hubo internas del Departamento de Educación y fui reclutado como director ejecutivo 2 en la Oficina de Asuntos Federales para trabajar con los señalamientos que tuvo el Departamento de Educación y la estrategia que le llamamos CAROI, que es solución cooperativa de señalamientos en el Departamento de Educación, y ahí estuve en la unidad de monitoría. Posteriormente estuve a cargo del programa de educación para adultos en mi puesto de carrera. Anteriormente era un puesto de confianza, pero no había suficientes puestos de confianza en el Departamento de Educación y me asignan en mi puesto de carrera a dirigir de igual manera esta área del Departamento de Educación. ¿Cómo surge o sea, en ese momento, vamos a ir un poco atrás, en el 2001 me dice que está en excelencia, lo que es ahora excelencia académica, desarrollo escolar, más tarde monitoría precisamente en el área de fondos federales, que es el área que se convierte en crítica a partir de la primera sindicatura que puso el gobierno federal al Departamento de Educación con relación a los fondos, una vez se identifica la corrupción que involucró y mantiene hoy como único convicto del Departamento de Educación al exsecretario Víctor Fajardo. Usted ya venía de por lo menos 7 años en el departamento, sirviendo como maestro. ¿Cómo vivió usted aquella experiencia de que precisamente la persona que lo reclutara, porque de alguna manera el secretario tuvo que firmar su admisión al sistema, estuviera identificado como una persona corrupta en el ejercicio de su función pública? Fueron días muy tristes para los empleados del Departamento de Educación. Eventualmente, no solamente por pasar ese proceso, sino el que Puerto Rico fuese identificado como de alto riesgo, suponía unas acciones y unas consecuencias difíciles de manejar. En aquel momento el Departamento de Educación tenía sobre 600 hallazgos de monitoría y de auditoría que no habían sido resueltos. De ahí entonces se identifica como high risk, se comienza a buscar la solución de los mismos y se firma posteriormente un acuerdo con el Departamento de Educación Federal implementando la estrategia de solución de esos hallazgos que fue CAROI, y de ahí entonces sale Puerto Rico de jurisdicción de riesgo, pero pasa un proceso de monitoreo continuo del cual todavía
somos parte. Y usted sale de esa experiencia que usted dice que para la empleomanía fue una experiencia triste. E increíblemente le toca sustituir a la persona que es la segunda acusada por corrupción, precisamente en el marco del departamento. Ahora versus aquella experiencia, ¿cómo la puede describir? Sigue siendo una experiencia difícil para los empleados, con matices totalmente distintos. En el primero de ellos, la agencia es identificada como una jurisdicción en riesgo. En la segunda, ya se había negociado con el Departamento de Educación Federal la implementación de un síndico. Y paradójicamente hemos remitido al Departamento de Educación Federal nuestros datos basados en auditorías y monitorías, que es el momento histórico cuando menos hallazgos federales nosotros tenemos. En términos de cómo sigue operando el sistema educativo, yo siempre he dicho lo siguiente. Las bases del sistema educativo no están en nivel central. Nivel central es el brazo operativo que hace que la agencia tenga política pública, pero la gestión principal del proceso de enseñanza y aprendizaje son las escuelas. Y sin temor a equivocarme, la mayoría de los maestros, de los directores de escuela, de los empleados de comedores, hacen una labor impresionante con un nivel de compromiso envidiable. Yo creo que el Departamento de Educación tiene los empleados públicos de mayor compromiso y con mayor sensibilidad para atender las comunidades escolares. Si el momento es diferente, definitivamente la identificación de personas acusadas por corrupción, en aquel caso el exsecretario, y sabemos que no solamente fue el secretario, fue un subsecretario, fueron ayudantes del secretario. En este caso, estamos hablando también de una secretaria, aun cuando usted establece esas diferencias en términos de los hallazgos. En aquel caso, Víctor Fajardo también tenía imputaciones que logró, o sea, se establecieron como reales cuando hizo alegación de culpa, que involucraban a la persona de Víctor Fajardo solicitando dinero y quedándose con dinero en esa oficina que ya usted no ocupa porque no están en el mismo lugar. Se encontraron incluso cajas fuertes con dinero en efectivo. En el caso de Julia Keller, se le imputa igualmente utilizar de alguna manera dinero para su lucro personal. Si bien no estamos hablando de los hallazgos que el Departamento de Justicia Federal podría encontrar con relación a la operación del departamento, estamos hablando de personas que se han identificado cuando deberían ser modelajes, se han identificado asumiendo un lucro personal de esa función pública. ¿Eso es un modelaje? ¿Le parece que es un modelaje correcto para esa empleomanía que usted dice que en efecto sobre la base hacen el trabajo en el departamento? Sí, es importante destacar lo siguiente. En este momento la doctora Keller es una imputada y hay que establecer una línea donde específicamente no ha habido una sentencia y siempre hay una presunción de inocencia dentro del marco jurídico que nosotros tenemos. Luego de esta experiencia que entristece al sistema educativo, y a mí me corresponde, y ya estoy en ese momento, la pregunta es, ¿qué hace un secretario del Departamento de Educación? Yo, antes de que usted me conteste esa pregunta que usted se hace a sí mismo, yo le voy a hacer una pregunta. Esa misma alegación de presunción de inocencia la levantó el doctor Pedro Rosselló González en el momento en que Víctor Fajardo fue acusado. Ahí está la historia, ahí atendimos a cientos de conferencias de prensa donde se planteaba lo mismo. Y finalmente Víctor Fajardo no solamente hizo alegación de culpa, estableció que el esquema que se diseñó desde el Departamento de Educación se hizo para beneficiar no solamente a nivel personal, él y a otras personas allegados a él, sino para satisfacer al partido político, Partido Nuevo Progresista, que es el que lo lleva al poder.
¿Usted le parece que todavía el país debe estar confiando en funcionarios que son identificados 20 años más tarde con conductas similares? Bueno, el caso de Víctor Fajardo está consignado y fue ya evaluado por un gran jurado y se emitió una sentencia. En el caso contrario, en este momento de las tolas Kelleher, eso no ha ocurrido. Hay que brindar el espacio para que eso pueda ocurrir y el caso finalizar. Faltaríamos a nuestro ordenamiento jurídico de tipo republicano y separación de poderes y poder adjudicar algún tipo de responsabilidad. Así que sigue siendo una imputada. Pero lo importante es qué hace el sistema educativo. El sistema educativo ha continuado brindando los servicios. Se han tomado acciones correctivas. Por ejemplo, este servidor visitó todas las oficinas de nivel central junto a la directora de la Oficina de Auditoría Interna, poniendo a disposición los servicios de auditoría interna. Todas las recomendaciones de tipo administrativo que ha hecho el Departamento de Educación Federal han sido acogidas de forma inmediata para garantizar lo que nosotros llamamos mayor segregación de funciones. ¿Qué implica segregación de funciones? Implica que quien compra no es el que hace el proceso de requisición. Y, por ejemplo, el secretario del departamento no entra en los procesos de compra dentro de la agencia. Eso lo tienen que hacer otros funcionarios y la directora de la oficina de compra es un puesto de carrera dentro del Departamento de Educación y es quien toma las decisiones en términos de cómo se llevan a cabo los procesos cumpliendo con las normativas de la agencia. Mientras haya personal del Departamento de Educación de carrera que tomen esas decisiones, que sean sus responsabilidades, que el secretario no tenga inherencia en cómo se toman esas decisiones en esa área de trabajo. Número uno, hay mayor transparencia. Número dos, garantiza el cumplimiento de las normas y procedimientos de la agencia y hace que podamos nuevamente tener la confianza de los empleados del Departamento de Educación y que son ellos los gestores de las acciones del Departamento de Educación. Hablando precisamente de lo que usted define como segregación de tareas que le brindan, según el sistema que ustedes han establecido, un poco más de transparencia con relación a esas contrataciones. La gobernadora acaba de enviar a la legislatura esta sexta sesión extraordinaria, un proyecto de ley anticorrupción que establece, por un lado, que las corporaciones con las que contrate el gobierno de Puerto Rico tienen que tener un año o más de apertura, ¿no? De creación para poder contratar con el gobierno, pero sobre todo elimina lo que ellos establecen desde ese proyecto, no está eliminado en este momento, que es los subcontratos de los contratistas del gobierno. Es decir, que un contratista del gobierno tenga un contrato con el Departamento de Educación y no pueda subcontratar, o si lo subcontrata a otro que va a hacer el parte del trabajo, tiene que descubrir a ese contratista. Que usted sepa, el Departamento de Educación tiene hoy alguno de esos grandes contratistas, y me voy a referir exclusivamente en el proyecto Innova, que es uno de los proyectos más grandes en términos de volumen y costo para el departamento. Un contratista que esté subcontratando a su vez y que ustedes no sepan quién es el que está haciendo verdaderamente el trabajo. Mire, el Departamento de Educación, y voy además de hacer referencia a Innova, el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene unos requisitos para la prestación de unos servicios que a veces hasta por definición de ley no puede ser el Departamento de Educación. Por ejemplo, nosotros tenemos los servicios para el proyecto federal 21st Century Learning Centers. La definición federal de este proyecto establece que el Departamento de Educación es un grantee, pero para adjudicar los fondos, al igual que el programa de educación para adultos, educación vocacional, tiene que ser mediante propuestas competitivas. Así que el Departamento de Educación recibe los fondos, lleva a cabo el proceso
competitivo, se selecciona un proveedor. Ese proveedor de servicios tiene que brindar una serie de tareas al Departamento de Educación. Dentro de esas tareas, y me voy a remontar a mi puesto de monitor federal del Departamento de Educación, nosotros tuvimos, por ejemplo, un proyecto para asistir a las escuelas de más bajo desempeño. Era lo que se llama la escuela RAD, Red de Apoyo Diferenciado. Por definición, concertada y un proyecto aprobado por el Departamento de Educación Federal, esos servicios no podían ser brindados por los mismos empleados del Departamento de Educación, porque era cómo lograr que una escuela que había tenido un desempeño tan y tan bajo, darle un servicio adicional para que pudiera mejorar académicamente. Así que los servicios incluían asistencia técnica a los directores, a los maestros, en las diferentes materias, en español, inglés, matemáticas, ciencia, que son las materias académicas básicas. Ese proyecto establecía que los maestros de estas escuelas tenían que recibir talleres, tienen que recibir entonces asistencia técnica, y cuando uno va a ver quién es la persona idónea, pues tienen que ser educadores. Tienen que ser educadores porque el que va a hablar de matemática o de cómo enseñar química, tienen que ser educadores en estas materias. Así que las entidades someten las propuestas, pero de igual manera someten los resúmenes o los currículum vitae de su empleomanía y la gente que ellos van a reclutar. Así que dentro del proceso de monitoría que yo llevaba a cabo por las diferentes, teníamos cerca de 17 compañías. El primer acercamiento que yo hacía como monitor es todas estas personas que están brindando servicios. Son especialistas en el área. El que va a estar con un maestro de ciencias, ¿qué preparación académica tiene? Así que mirábamos no solamente la preparación académica, mirábamos también el cumplimiento de que sea una persona que haya sometido las planillas, que tenga SUME al día, que tenga la ley 300, que implica que no es un ofensor sexual. Así que el Departamento de Educación tiene unos mecanismos para monitorear y garantizar la prestación de los servicios con las diferentes entidades. Sí, pero eso es bien académico, eso es en el área bien académica, secretario. Yo le estoy hablando, por ejemplo, ahora mismo ustedes tienen una compañía o varias compañías que están involucradas en el asunto de la venta de las computadoras, el trabajo o proyecto educativo relacionado a las nuevas tecnologías, etcétera. En ese renglón, usted tiene, digamos, vamos a hablar específicamente de la corporación de la ex secretaria del departamento, Odette Piñeiro, Global Education Exchange Opportunities. Va a preparar es el proyecto que va a supuestamente preparar a los maestros relacionados a los usos de las tecnologías. Ese contrato, esa corporación, es una sola proveyendo todos los servicios, o subcontrata otras compañías para proveer los servicios, por ejemplo. Eso depende de las condiciones que haya establecido el Departamento de Educación. En algunas instancias, el Departamento de Educación dice, yo tengo un proyecto y ese proyecto, y vamos a hablar porque hizo referencia de las computadoras. No existe ninguna organización en Puerto Rico que hubiese tenido la capacidad de etiquetar las computadoras, de trabajar directamente con los proveedores de servicios, porque se crea una computadora basada no en el mercado, sino en el Departamento de Educación con los programados. Así que dentro del proceso competitivo se dice, esta entidad tiene que tener otras entidades de apoyo. Así que vamos al caso de Innova. El caso de Innova tiene que la entidad tener un grupo de profesionales para dar adiestramientos a los maestros. Dentro de ese empleomanía, ¿qué va a estar ocurriendo? La entidad tiene que hacer las contrataciones correspondientes para lograr impactar a todos los sectores que están bajo ese contrato. Y existe una diferencia grande y tiene que ser académico. Nosotros no podemos poner a un programador a dar un adiestramiento sobre tecnología educativa. Así que el Departamento de Educación, dentro de su proceso competitivo de propuestas, establece
Vamos a dar adiestramientos relacionados a qué? Al uso de Microsoft Teams. ¿Para qué? Para utilizarlo como una herramienta educativa. ¿Microsoft Teams puede ser utilizado como una herramienta corporativa? La respuesta es sí. Pero nosotros tenemos que llevar entonces a ese maestro número uno a la creación de grupos, a cómo administrar el grupo, a cómo administrar una prueba, a cómo dentro de esa plataforma se corrige esa prueba, cómo esa clase puede ser sincrónica y asincrónica, y todo está atado al proceso académico. Así que la entidad como tal va a tener que identificar a educadores, y dentro de los educadores desde la perspectiva de conocimiento académico, pero también desde la perspectiva de tecnologías educativas. Así que son los requisitos que establece el Departamento de Educación. Se pasa por el proceso evaluativo, se adjudica, se evalúa, se monitorea y se implementan los proyectos. Vamos al síndico. Usted dice que ya escogieron al síndico. ¿Cuál va a ser la compañía que se va a encargar con de esa sindicatura de los fondos para administrar esos fondos y auditarlos, me imagino, recurrentemente? Sí, el síndico es Álvarez y Marshall. Álvarez y Marshall. Correcto. Ok. ¿Cómo llegaron al síndico? El Departamento de Educación de Puerto Rico completa lo que se llama un Request for Proposal. Ese Request for Proposal fue evaluado por el Departamento de Educación Federal. Ellos aprueban ese Request for Proposal y después el Departamento de Educación entonces publica la convocatoria, publica el mismo. Se hace una reunión de orientación, esto es abierto a todas las entidades que quieran radicar propuestas, se orienta a esos posibles proveedores. Después de la orientación se reciben una serie de preguntas, se contestan esas preguntas recibidas a todas las entidades. Las preguntas y las respuestas de igual manera son aprobadas por el Departamento de Educación Federal. Se reciben las propuestas, se registran las propuestas, se conforma un comité evaluador en la agencia, se evalúan las mismas, se hace una recomendación al secretario del Departamento de Educación. El secretario, antes de adjudicar, somete todo el proceso al Departamento de Educación Federal. Ellos aprueban el proceso y la selección del proveedor y el Departamento de Educación entonces adjudica. ¿Quiénes fueron parte del comité evaluador de esa propuesta, de las diferentes propuestas para llegar a Álvarez y Marshall? Son funcionarios de las diferentes áreas del Departamento de Educación, empleados de carrera de la agencia y empleados de confianza, pero en su mayoría, por ejemplo, todos los relacionados con tecnología, participaron compañeros de tecnología, procesos relacionados con compra, finanzas, así que un comité bastante amplio y muy complejo del Departamento de Educación. No había ningún externo, ningún abogado externo, asesor externo. No, de acuerdo a las normativas de la agencia, el proceso evaluativo del Departamento de Educación, lo único que nosotros hicimos fue compartir la información con el Departamento de Educación Federal para que ellos pudieran avalar la determinación del Departamento de Educación. En ese sentido, ¿usted se siente más seguro de que está llevando a cabo un esfuerzo para precisamente cumplir con esa transparencia que obviamente en el pasado se ha visto bastante maltrecha con relación al uso de fondos? Sí, hay algo sumamente interesante y nosotros apostamos número uno a la segregación de funciones. Si cada empleado asume su responsabilidad, y hay un detalle bien interesante, por ejemplo, el Departamento de Educación genera un número elevado de documentos para la firma del secretario. La primera acción que yo tomo como secretario del Departamento de Educación es que yo no firmo ningún documento relacionado a ningún área de la agencia si no llega una certificación del empleado que lo genera que me identifica, número uno, que el trámite es cierto, que es correcto, que cumple con todas las normas y procedimientos de la agencia y que asume las consecuencias de haber enviado una información si no es correcta y que puede ser procesado por haber certificado que es cierto y es correcto. Así que incorporamos esta certificación
que le permite mayor seguridad al secretario de la agencia para poder firmar documentos. Esto incluye desde comunicados de prensa, desde en aquel momento que se podían realizar. En este momento nosotros no podemos estar teniendo anuncios con la firma del secretario porque estamos en veda electoral, pero incluye memorandos, contratos, procesos adjudicativos que tengan que pasar por la firma del secretario. Así que esto nos garantiza, número uno, transparencia y seguridad para el secretario poder firmar esos documentos. No tiene la certificación, este servidor no firma los documentos. Son devueltos al área correspondiente. Oiga, precisamente Julia Kelleher salió de ese intento que hizo el Departamento de Educación Federal cuando puso en sindicatura al departamento con relación a los fondos a partir del caso de Víctor Fajardo. Y es increíble que a 20 años estemos en el mismo, quizás en el mismo lugar, con esas son diferencias que usted ha establecido. ¿Qué usted cree que es lo que tiene que pasar en el departamento para que Puerto Rico no vuelva a vivir un proceso relacionado directamente con la corrupción pública? Mire, la corrupción depende de las gestiones individuales que hace cada funcionario, no solamente en el Departamento de Educación, sino en todas las agencias gubernamentales. Corresponde a que cada uno pueda ejecutar sus tareas, sus deberes, sus funciones conforme a las normativas de la agencia. Así que es y tiene que ser un compromiso de todos. Yo no he visto, por ejemplo, una persona que yo haya mirado tanto como secretario de Educación que el doctor César Rey. Y lamentablemente en un área de trabajo bajo el cuatrienio de César Rey hubo unos actos de corrupción de unos empleados que hicieron algo inapropiado. Así que depende de que cada uno desde su escenario pueda cumplir. Y el que le falle, obviamente, los procesos de auditoría y los referidos correspondientes. Oiga, pero yo me refiero, y entiendo su planteamiento, ¿verdad? En un departamento, ¿cuántos empleados tiene el departamento? Tiene cerca de más de 40,000 empleados. Exacto, más o menos. Pues obviamente usted es el secretario y hay gerencia intermedia y hay de todo por ahí para abajo y en efecto pues hay esos elementos que usted dice. El problema es que el país se ha enfrentado desde el 2000 administraciones del departamento que del 2009 al 2012 lo llevaron a tener 4 secretarios del departamento. Del 2007 al 2020 pues está obviamente usted y Julia Kelleher. Ya sabemos lo que pasó en esas 2 primeras administraciones de la administración Pedro Rosselló. O sea, parecería que es la cúpula la que, por lo menos a nivel histórico, de lo que podemos hablar, de lo que ha pasado en el departamento, es la más que tiene problemas. Por eso yo me refiero, y lo único que está vinculado a la cúpula es precisamente la política partidista. Porque yo me imagino que nadie nos puede negar de que partido político de allá para acá son los funcionarios que han resultado identificados y en otros casos convictos de corrupción. Entonces, la pregunta sería, ¿qué piensa Eligio Hernández Pérez de que el nombramiento del Departamento de Educación siga apegado a la política partidista? El nombramiento del secretario es de carácter constitucional. Nosotros vivimos... Eso es de jure. De facto... Sí, y algo sumamente importante es lo siguiente. La corrupción, la designación no necesariamente están atadas a un elemento de corrupción. Son elementos no dependientes. Por lo tanto, yo creo que debe haber una mayor agarre en términos de las legislaciones. Por ejemplo, bien es conocido que la figura del secretario del departamento tiene que tener inhibición política total. ¿Qué significa eso? Significa
que el secretario, como ente nominador, sus decisiones tienen que estar basadas en las normas, procedimientos y normativas que aplican a la agencia. Algo que es sumamente importante es que entonces el secretario, como gestor, tiene que confiar en los empleados de carrera de la agencia. El secretario no puede estar involucrado en el proceso adjudicativo de propuestas. El secretario no puede estar en los procesos adjudicativos de compras. Así, nosotros lo hemos hecho, pero siempre hay una pretensión general de que el secretario tiene que hacerlo todo. Eso no es correcto, no puede ser cierto, es peligroso. Así que los procesos relacionados, como dije, a la subasta, para eso existe una junta de subasta del Departamento de Educación. Las personas que no están satisfechas con ese proceso, existe una junta apelativa de subastas. Y el secretario no puede tener mano en ninguna de estas áreas, ni en compras, ni en subastas, ni en los procesos competitivos de RFP. Así que mientras más grande sea la segregación de funciones, mientras nosotros tengamos mayor cantidad de empleados de carrera tomando las decisiones, mejor van a ser para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Secretario, ¿a usted nunca lo ha llamado un legislador para decirle yo quiero que me nombren a fulano o a fulana ya, o que esta terna esté aquí? Exacto. Vamos a empezar por ahí y después le hago otra pregunta. Sí, el Departamento de Educación recibe cientos de cartas, no solamente de legisladores. No, una llamada. Y fulano, nómbrame este allí. Y se reciben llamadas no de que nómbrame este aquí, sino, por ejemplo, el Departamento de Educación hace un tiempo atrás tiene lo que se llama el reclutamiento de maestros. Y nos preguntan cuándo inicia ese proceso. Ese proceso está altamente regulado mediante un registro de turnos. Sobre ese registro de turnos no hay nadie que pueda seleccionar. Y esa debería ser la aspiración del Departamento de Educación, y así lo hemos ido trabajando para el resto de las posiciones de la agencia. Un proceso que es basado en el mérito mediante registro de turno o registro de elegibles, y de ahí surgen las décimas. Al hijo de María Milagros Charbonnier le dieron un nombramiento transitorio en el departamento. ¿María Milagros Charbonnier le pidió ese favor a usted? No, el secretario del Departamento de Educación no selecciona maestros. El proceso nunca lo llamó, nunca yo lo llamó para que lo ayudara en eso. Eso se trabaja a nivel de la región educativa y lo hemos mencionado y ha sido la historia de nunca acabar. Desde que yo inicié en el Departamento de Educación hay unas categorías de puestos donde no hay ningún maestro certificado. Así que se hacen convocatorias abiertas, se invita al público general y conforme a los créditos que tenga el Departamento de Educación va cubriendo esos huecos de puestos donde no hay ningún maestro certificado. Así que el caso del oeste, hay una investigación de compañeros periodistas que establece que Evelyn Vázquez accedió a información de estudiantes de unas escuelas para darle información sobre el derecho al voto y su candidatura en el área oeste en primaria. ¿Usted tiene información sobre eso? Nosotros venimos en conocimiento de ello y públicamente indicamos lo siguiente. Y aquí hay dos elementos relacionados, pero que no están atados directamente. Número uno, la senadora efectivamente tenía un proyecto donde llevaba un mensaje a través de su oficina de prevención de suicidio. Departamento de Educación endosa ese proyecto llevando un mensaje contundente de salvar las vidas de nuestros niños y poniendo a disposición una herramienta impresionante. Sabemos que en gobierno, para poder tener un control, siempre hay un proceso de registro de quién, nombre, email, teléfono. Y ahí nosotros entendemos que esa es la forma correcta de documentar la asistencia y actividades como esta. Ahora bien, ¿es importante y era importante ese proyecto? La respuesta es sí. E indicamos lo siguiente cuando vinimos en conocimiento.
todo aquel que ha tenido acceso a alguna información de alguno de nuestros niños y la utiliza para los fines no apropiados, que es el proceso de enseñanza, aprendizaje o apoyo de ellos, no puede contar con nuestro apoyo. O sea, que Y no hace un buen le parece que la senadora traicionó la confianza del departamento cuando entró en ese uso de información. El uso de información de nuestros estudiantes es privilegiado, es confidencial y tiene que usarse única y exclusivamente para los fines académicos. Todo aquello que se desvíe va a encontrar en este servidor una defensa insaciable, incansable de que no es correcto, de que no es apropiado, y así lo hicimos saber. Vamos a la brecha digital y con esto yo creo que podemos terminar. Brecha digital y educación especial, que son dos áreas para mí súper importantes. ¿Cuál es el balance de estudiantes del departamento que tienen problemas de acceso o por uso de tecnología, entiéndase computadoras, o por acceso a Internet y a los diferentes mecanismos para lograr acceder a la información hoy de manera virtual? Sí, el Departamento de Educación llevó a cabo 2 encuestas para identificar con datos precisos lo que usted me está preguntando. Lamentablemente, en esas 2 encuestas, que una de ellas está atada al proceso de matrícula, no se alcanzó más de 25,000 familias contestando. Por lo tanto, los datos que tiene o que logró alcanzar el Departamento de Educación no eran generalizables. Y esto es un problema bastante serio para la toma de decisiones. Así que el Departamento de Educación, independientemente de los datos, tomó la determinación de que ante la ausencia de datos generalizables, todos los estudiantes del sistema educativo público van a recibir o una laptop o una tableta. Así que, de facto, eliminamos lo que se llama la brecha digital. Posteriormente a ello, después de este proceso bastante difícil de adquisición de los 330,000 devices, Departamento de Educación destinó una semana para que los maestros de salón hogar pudieran contactar a los estudiantes. Los datos a la semana pasada reflejan lo siguiente: que un 72% de los estudiantes del sistema educativo público tienen algún device en la casa, y que aproximadamente un 70% de los estudiantes tienen algún tipo de conectividad. Así que los datos recopilados por nuestro personal son mucho más alentadores de lo que decían las encuestas y no obstante, Departamento de Educación, como indiqué previamente, vamos a entregar devices a todos los estudiantes y erradicamos la brecha digital. Lo segundo que tenemos es la conectividad. Antes de pasar a la conectividad, sí. Cuando usted me dice que elimina la brecha digital no se elimina exclusivamente porque tenga o no tenga acceso a un device. También está involucrada la conectividad, porque ¿de qué te vale tener la computadora y no tengas acceso en términos de Internet? Pero no le puedo garantizar Internet si no tienen equipo. Así que, ¿qué vino primero, huevo o la gallina? Tenemos que garantizar que cada niño tenga un instrumento moderno, de avanzada, con programas. Y ahora vamos a la conectividad. Y ahora vamos a la conectividad. Esto es sumamente importante por lo siguiente. La semana pasada yo participaba de un webinar y hay un distrito de Texas que comienza a recibir las computadoras en enero. En reunión con parte de el equipo o las compañías que nos están, son los contratistas para entregarnos. En esa reunión recibieron un mensaje de otro país latinoamericano solicitando 300,000 devices para sus estudiantes, cuando ya nosotros estamos distribuyendo. Así que estamos en un mundo, en una situación global por la pandemia, que muchas jurisdicciones están requiriendo equipos. No hay abasto a nivel internacional, pero Puerto Rico esperamos ya a noviembre cerrar eso. Con detalles interesantes. Y mire la complejidad de este acercamiento. Por más de
de posiblemente 10 años, el Departamento de Educación está dándole a los estudiantes y a las familias una cuenta oficial. La mayoría de los estudiantes y de las familias no habían activado sus cuentas. Junto con las cuentas, nosotros estamos garantizando bajar completamente gratis Microsoft 365 hasta en 5 devices para las familias. Pero más que eso, también estamos bajando y permitiendo que las familias puedan tener acceso a los adiestramientos de Microsoft, que inicia desde el más básico, que es desde cómo yo prendo una computadora, cómo yo salvo un documento, que es Word, que es PowerPoint, que es Excel, que es Access, pero hasta la certificación profesional de Microsoft más compleja, que sale en $5,000 completamente gratis para nuestros estudiantes y nuestros padres. Y prácticamente nadie estaba usando uso de ellos. Así que estamos con la pandemia adquiriendo equipos, lamentablemente por el distanciamiento social, obligando a la familia a que creen en las cuentas. Pero es que si lo hubiéramos aprovechado en esta prácticamente década completa, hubiéramos estado más aprestados para esta situación de emergencia. Ahora bien, Departamento de Educación está trabajando con cómo garantizar conectividad a los estudiantes. Y aquí, y yo soy de campo, aquí es donde los huevos se ponen a peseta. La brecha digital no es lo mismo en la ciudad que en el campo. Eso es correcto. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué acciones tomaría el Departamento de Educación? ¿Haría un proceso competitivo para seleccionar una compañía? Y si esa compañía no da servicio en el barrio Cañaboncito de Caguas o en el barrio Mamey de Juncos, así que es complejo por nuestra topografía y el alcance limitado que tienen las compañías privadas. Así que hasta el momento nuestra toma de decisiones va a ir en la siguiente dirección. No le puedo adelantar mucho, pero es brindarle un incentivo a la familia que equivalga a una cantidad de dinero y que cada familia se apodere del proceso y que pueda contratar a esa compañía o que le sirva de apoyo, porque hay muchas familias que ya tienen internet y sería como un alivio a las familias. Y la toma de decisiones sería a nivel familiar, no a nivel gubernamental. Esto libera, por ejemplo, que el secretario de Educación seleccione a X compañía y en el barrio tal no funcione. Entiendo. Ahora bien, secretario, ahí también hay un reto en el área de educación especial. Sí. ¿Cómo ha identificado el departamento, si ha identificado cuáles son esos devices que tienen que tener, por ejemplo, acceso para un niño ciego, para un niño sordo? Y le voy a dar el último ejemplo, que es el ejemplo de esta niña de Manatí, que aparentemente llevaba un año pidiéndole al departamento acceso a tecnología para poder leer, porque tiene un problema de albinismo y aparentemente necesita una tecnología diferente para poder leer. ¿Cuál es la realidad del departamento con relación a esa tecnología especial para esos niños de educación especial? Sí, muy respetuosamente, y yo trato de ser bien diferente a los medios de comunicación. Yo no quisiera entrar en el caso de la niña en particular, aunque ha trascendido públicamente, pero hay un diagnóstico que tenemos que ser diferentes. No obstante, a grueso modo, toda familia que tenga un niño participante del programa de educación especial, la parte más relevante es la preparación del plan educativo individualizado, el PEI. Y de ahí se conforma el compu. El Departamento de Educación ha sido enfático que todos los compus de todos los estudiantes tienen que estar completados. Por lo tanto, en ese compu, con la recomendación de los especialistas, se hace una discusión y se hace la toma de decisiones de lo que necesita ese niño. Ese trámite se tiene que dar. Nosotros estamos indicando que puede ser parecido a este medio, tal vez mediante teleconferencia, pero aquel padre, madre o encargado que no tenga acceso a tecnología, este trámite se tiene que dar de forma presencial. Y activamos a los trabajadores sociales, a los consejeros profesionales y a los maestros para que esto se pueda cumplir.
Una vez consignado en el plan educativo individualizado, entonces, y aprobado en ese plan, el Departamento de Educación hace el proceso adquisitivo de tecnología asistiva. Ahora bien, para la población de estudiantes de educación especial, de igual manera, nosotros hemos anunciado lo siguiente. El plan académico se ejecuta a través de los maestros y ese maestro tiene que tener el acercamiento a la familia. Conforme al acercamiento de la familia y ese seguimiento que nosotros estuvimos trabajando con ellos, se hace el ajuste del plan para ese niño. Como por ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos niños que se le da clase en el hogar, comúnmente conocido como homebound. Nosotros no estamos permitiendo por recomendación del Departamento de Salud las visitas de los maestros a los diferentes hogares. Pero eso no implica que no haya servicio académico, implica que el maestro se comunica con la familia y puede determinar lo siguiente: qué tipo de actividades debe de tener este niño y que posiblemente si hay conectividad, familia asiste al maestro, sea mediante Microsoft Teams o mediante llamada telefónica o mediante llamada de WhatsApp o de Telegram o cualquier otra aplicación, el servicio. Y si no puede ser, ¿qué tipo de actividades les recomienda a ese maestro? Y hay maestros que han visitado el hogar y han depositado en el buzón los ejercicios a desarrollarse de forma semanal ajustado a esa realidad de ese niño. Pero todo niño de educación especial tiene que haber sido contactado por sus maestros y haber hecho el ajuste académico conforme a la necesidad. Mi mayor preocupación va dirigida a las terapias que necesitan los niños. Nosotros las hemos autorizado, hemos hecho los contratos, pero basado en la pandemia, posiblemente haya una corporación que podía dar 30 terapias de forma presencial a un niño, pero ahora sabemos que entre terapia y terapia tiene que haber un proceso de limpieza, de desinfección y posiblemente atendía 30 niños y ahora solamente puede atender que 20. Así que es un ajuste que se tiene que hacer en la prestación de servicios y poco a poco se tiene que ir agrandando el alcance y el Departamento de Educación no se ha cerrado a diversas posibilidades, como por ejemplo. O sea que la pregunta es si ustedes tienen números. Usted me puede decir, mira, al día de hoy el departamento tiene una necesidad, los niños y niñas de ese sistema de educación especial tienen una necesidad de tantos devices, como le llaman a ustedes, dispositivos, para esa tecnología asistida. Eso no me lo puede decir. No se lo puedo decir, pero todos los niños del Departamento de Educación van a tener devices. ¿Cuánto es el número de alumnos, estudiantes de educación especial que tiene el departamento? El Departamento de Educación aproximadamente en nuestro sistema tiene redondeado 90,000 estudiantes. Nosotros decimos que son aproximadamente más de 100,000 porque nosotros atendemos los estudiantes de los colegios privados. Exacto. También tenemos los niños preescolares que están en Head Start, también brindando servicios para el Departamento de Educación. ¿Sabe cuántos de ellos necesitan una tecnología asistida? No tengo ese número. Podemos contactar al secretario de Sociedad de Educación Especial que pueda atender las inquietudes relacionadas a tecnología asistida. Ok, secretario, por último, le quisiera preguntar, ustedes están hablando de el almuerzo, los padres o los encargados tienen que ir a buscarlo. ¿Cómo está? ¿Cuál es la realidad de buscar ese almuerzo en comunidades donde las escuelas fueron cerradas? Bueno, el Departamento de Educación ha ido consolidando la prestación de servicios, ha identificado espacios. Muy a nuestro pesar, en términos generales, el promedio desde que nosotros iniciamos el almuerzo regular a través del programa de alimentación tradicional del Departamento de Educación no alcanza los 25,000 almuerzos. Secretario, usted me explicaba que no hay en este momento mayor volumen para ir a buscar los almuerzos. Yo le pregunto cuáles fueron las alternativas que ustedes le dieron
a los encargados, padres, madres, para ir a buscar los almuerzos? Sí, específicamente cada familia le va a notificar al director de escuela cuántos almuerzos estarían recogiendo y cada una de las escuelas está haciendo lo que se llama una modalidad de servicarro o to go. Las familias pasan, recogen el almuerzo y se lo llevan. ¿Qué hacemos si el padre o encargado no tiene vehículo y la escuela le queda tan lejos que no puede llegar a buscar el almuerzo? Bueno, el Departamento de Educación tiene un alcance primordialmente académico y estamos poniendo a disposición la prestación de servicios de alimentos, pero el alcance de nuestra agencia llega hasta cierto límite. Así que de igual manera nosotros no tenemos una limitación de que haya un encargado, de que puedan ir más de una familia en un vehículo o por el Departamento de Educación. Esa es la alternativa que tiene hasta el momento en el día de hoy. O sea que ustedes en este momento no nos pueden decir si lo que pasó con esa persona que no pudo ir a buscar fue un problema de transportación, fue un problema incluso que no puede dejar a los niños solos, etcétera. No, son las mismas familias las que identificaron cuántos alimentos querían y cuántos pasaban a recoger. Así que la toma de decisiones está en Perfecto. la familia y el Departamento de Educación, conforme a la petición de ellos, confeccionamos los alimentos. Y por último, secretario, aparentemente las autoridades del Departamento del Trabajo han identificado de 2.500 a 3.000 empleados del Departamento de Educación solicitando PUA cuando no tenían derecho. ¿Qué sabe el departamento sobre esto? El Departamento de Educación recibió la lista de los empleados que solicitaron el beneficio del PUA y nosotros vamos a estar cooperando con la agencia hermana en la investigación. ¿Hay maestros y empleados administrativos? Sobre una investigación en curso, el secretario del departamento no puede entrar en los méritos de la misma, pero estamos cooperando con nuestra agencia hermana, Departamento del Trabajo. ¿Cuándo se enteraron de esa lista? La lista fue remitida directamente a este servidor del área de nóminas del Departamento de Educación la semana pasada y de forma inmediata estamos trabajando con ese tema. ¿Se han reunido con fiscales federales o agentes del inspector general de educación o del Departamento del Trabajo relacionado a esto? Hay una investigación en curso y sobre el tema en particular no se puede brindar información adicional. Vale, secretario, pues muchas gracias por participar en Bonita Radio y será hasta la próxima. Hasta la próxima, lindo día. Gracias al secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, por estar con Bonita Radio, una conversación sobre sus inicios, cómo siguió su trayectoria en el departamento hasta este septiembre del 2020. Gracias, secretario.